Y bien, como sabemos, hace 3 o 4 días hubo una audiencia pública en el tema de Fujimori y él pidió que se le levante, pidió acogerse a la figura del arresto domiciliario, que su prisión sea cambiada por un arresto domiciliario en razón de que, bueno, dijo, tiene unos 76 años, que tiene varios males crónicos, que por razones humanitarias en buena cuenta se acceda a su pedido, porque su encarcelamiento, dijo, constituye una pena de muerte lenta. Bueno, hemos invitado a César Azabache, penalista, para conversar acerca de esto. César, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Procedería un pedido como este? ¿Es legal? ¿Es, digamos, es aplicable? ¿Y luego sería justo hacerlo? Yo confieso, Jaime, que desde que comenzó esta discusión estoy un poco desconcertado. En primer lugar, cuando Alberto Fujimori pidió el indulto presidencial y se le negó, lo que muchos pensamos que seguía era una petición al Congreso de la República para que el Congreso de la República discutiera si podía o no aprobarse un procedimiento que permita que las personas mayores de 70 o de 75 años propusieran, rogaran, pidieran que el saldo de sus condenas de cárcel se cumplan en sus domicilios. ¿Por qué lo entendimos? En primer lugar, porque la regla no suena absurda en absoluto. Parece razonable considerar que una persona, no Alberto Fujimori, cualquier persona, claro, mayor de 75 años o de 70 en determinadas condiciones de salud, pida una gracia que no tiene por qué ser constitucional, puede ser legal, que le permita pasar el resto de su condena en su domicilio bajo alguna forma de restricción de libertad que convierta esa estancia en una condena, en un castigo, evidentemente punitivo, pero eso no se ha hecho. Y a mí me sorprende que esta discusión se plantee ante un tribunal cuando, para comenzar, no es una cuestión tampoco evidente o automática, no es un derecho natural que uno pueda exigir pasado un tratado, una convención ya establecida, es un derecho razonable, que es una cosa distinta. Y entonces el foro para discutirlo tendría que ser el Congreso de la República y no un tribunal, porque para hacer ese tipo de cosas razonables, pero no concluyentes, un tribunal necesita una ley, es decir, necesita la autorización del Parlamento. No entiendo por qué, pasado todo este tiempo, desde que se negó el indulto, esta discusión no se ha llevado al Congreso de la República. No. De hecho, los castigos penales están divididos en dos paquetes claros. Los que suponen cárcel, como esta condena impuesta a Fujimori, y los que no suponen cárcel, que son prestación de servicios comunales o multas e inhabilitaciones. Es una condena de cárcel y ninguna ley peruana tiene un procedimiento que permita convertirla en arresto domiciliario. ¿Que sería razonable que la tenga? Sí, pero no la tienen. ¿Por qué se le pide esto a un tribunal sin una ley? A mí me desconcierta. Yo no quiero creer que lo que está tratando de hacer la defensa es demostrar sus derrotas para victimizar al defendido, porque eso sería sumamente perverso. De modo que debe haber algo que yo no estoy entendiendo en esta escena, ¿no? Porque, como digo, es tan sencillo como usar el mismo discurso en una propuesta de ley que se discuta en el Congreso, y yo honestamente creo que hay personas que pueden estar a favor o en contra de Alberto Fujimori, eso me parece totalmente secundario, y que sin embargo podrían respaldar una iniciativa legal que permita que este tipo de solicitudes se planteen en determinadas condiciones de salud. Claro, uno se pregunta entonces, si esto es así, ¿para qué está la bancada fujimorista ahí? Hubiera podido la bancada junto, bueno, que de repente reuniendo votos de otras bancadas y hacer ese planteamiento, pero no se les ha ocurrido. Y encarar la discusión abiertamente, ¿no? Porque, insisto en decirlo, creo que cualquier persona que escuche, en términos puramente intuitivos, que un condenado mayor a 70 años o a 75 años, en determinadas condiciones de salud, pide cumplir el saldo de su condena en cárcel, en principio no suena absurdo, y además no lleva ningún tratado. Es decir, la Corte Interamericana, por ejemplo, ha prohibido que en casos especialmente graves como la cantuta se remita la condena, se perdone, pero implica
de otra forma no viola esa regla. Entonces, no estamos ante una cuestión que justifique que volvamos todos a dividirnos entre los que están a favor y los que están en contra de Fujimori por este pedido. Claro, puede ser una cosa humanitaria, ¿no? Y para eso está el Congreso, ¿verdad? Sí, pues. Para aprobar este tipo de cosas. Más aún existiendo cierta discusión acerca de si realmente era justo o no era justo la condena de 25 años, ¿no? Bueno, la condena de 25 años ha traído y va a traer debates permanentes, ¿no? Porque es uno de esos casos que marcan hitos fuertes en la decisión sobre lo justo. Y respecto a la condena de Fujimori se han dicho muchas cosas, algunas que tienen que ver con las evaluaciones de nuevo a favor o en contra de lo que significó el régimen de Fujimori políticamente, otras estrictamente legales, que tienen que ver con aspectos importantes sobre los fundamentos de la condena. Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo muy bueno de Gonzalo Segarra, director de Semana Económica, que saludando lo que la sentencia significaba moralmente, sin embargo hacía observaciones que me parecieron enteramente atendibles sobre el modo en que se había trabajado la cuestión de la prueba de la orden en ese caso, que es una cuestión que se puede discutir y que se va a seguir discutiendo. Ha habido muchísimos foros para debatir estas cosas. Yo en lo personal, lo hemos comentado alguna vez, no tengo una opinión legal 100% de acuerdo con todos los aspectos de la sentencia, pero en cualquier caso, las discusiones sobre temas legales tienen que tener cierto protocolo de regularidad que permitan que al mismo tiempo que se desarrollen, nos den algo a todos en términos de formación de consensos. Y en este caso el defecto está en el foro. Sigo sin entender por qué esto no se discute en el Congreso. El Congreso puede estar de acuerdo o no, pero es al Congreso al que le toca definir cómo se abren o cierran procedimientos que no existen en la ley. Sí, pues quizás la bancada, pues repito, de Fuerza Popular debería plantear el tema, ¿no? Sería importante. Sería importante. Además, un recurso de revisión que está corriendo la Corte Suprema sobre esto último, que es la corrección o incorrección de la sentencia, que se va a ver próximamente, entiendo. En ese procedimiento se han producido además discusiones muy importantes que de nuevo polarizan a todo el mundo, sin embargo, ¿no? La defensa de las víctimas recusó al juez Villestein, el juez Villestein, la sala, entiendo que han rechazado la recusación. Va a haber una discusión adicional sobre la posibilidad de revisión de la sentencia que va a volver a poner este asunto sobre el tapete en estos días. Por último, algo que no tiene que ver con esto, pero sí en general con los temas judiciales, fue removido el fiscal Marcos Guzmán Vaca de la Fiscalía de Lavado de Activos, era la que estaba viendo todo el caso Orellana y una serie de casos vinculados, no sé si también tenía que ver con el caso Ancash, la Centralita y todo lo demás. Ha sido removido y bueno, nadie se explica por qué ha sido removido. Sí, esto ha conmocionado mucho a todos por varias razones, ¿no? La primera es porque vuelve a darnos una señal muy equívoca. En este país no hemos terminado de entender que las autoridades que investigan delitos necesitan un nivel de permanencia que no solo permita acumular energías, digamos. Hay una cosa que se llama curva de aprendizaje, ¿no? Si se coge a alguien que tiene una responsabilidad muy importante y se le mueve, pues el otro que viene tendrá que tener un tiempo hasta que pueda llegar al mismo nivel de rendimiento del anterior. Entonces, mover gente no es una buena idea, menos en cargos tan complicados como el que se refiere a obligaciones en caso de lavado de activos, ¿no? Hasta donde entiendo, este magistrado es el fiscal que acaba de ver hace muy poco un caso tan difícil como el caso Coteva con Toledo al frente, ¿no? La Fiscalía de Lavado de Activos son fiscalías nuevas y van a recibir, lo has dicho bien, una carga muy importante, porque todos los casos de corrupción que se están discutiendo en estos últimos tiempos suponen fondos clandestinos que se han estado moviendo al interior del país. La corrupción, Jaime, se paga con dinero negro. De modo que una ola de casos anticorrupción como la que tenemos ahora supone automáticamente activar una estrategia muy fuerte de enfrentamiento de casos de lavado de activos. Y no es que tengamos una expertise absolutamente clara para hacerlo. De modo que lamento decir que esto ha sido un error. Un error. Bueno, hay quienes dicen que ha sido una represalia por el hecho de que este fiscal incorporó a Alejandro Toledo como investigado. Espero sinceramente que esa no sea la razón, porque el caso Toledo, el caso de Coteva, preferiría decir, tiene todavía un destino incierto, ¿no? No está claro qué va a ocurrir, más la historia del caso no apunta a uno de esos asuntos que concluyen de manera evidente en una dirección u otra. Apunta a una discusión sumamente intensa que no hemos terminado de tener y a una serie de explicaciones que nos falta escuchar sobre esta historia. César Azabache, muchas gracias por tu participación en La Hora N.